Hola queridos amigos, estamos en Homilética para Todos. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hacer un ejercicio al revisar todo un libro de la Biblia, pero predicar sobre el tema central de ese libro. Cómo predicar sobre el tema central de un libro de la Biblia. Y hemos escogido el libro de Job, porque Job, aunque es un libro sumamente difícil de comprender, tiene una idea especialmente clara en él que nos puede ayudar a presentar un sermón de gran bendición para la audiencia que nos escuche ahí en los púlpitos donde nosotros predicamos. Así que no duremos más en esta introducción y vamos directamente al asunto de comprender la idea central del libro de Job. Bueno, aquí ya tengo un bosquejo preparado sobre el libro de Job que procura interpretar la idea central de lo que es este libro. Se titula Los buenos también sufren y estamos basados específicamente en el capítulo 19, versículos 25 al 27. Muy bien, ya tenemos por lo menos de las 6 partes que nosotros enseñamos acá en Homilética para Todos, 2 partes del bosquejo. El bosquejo tiene solamente 6 partes. Así que ya tenemos el título, tenemos el texto. Ahora veamos que tenemos acá el propósito. Exponer una nueva comprensión del sufrimiento mediante la experiencia de Job para tener esperanza en medio del dolor. Vamos a procurar encontrar la idea central de Job y vamos a tratar de sacar una gran enseñanza de ese libro de la Biblia. ¿Cuál es el propósito que perseguimos con este bosquejo, con este sermón? Exponer una nueva comprensión del sufrimiento. Lamentablemente sufrimos, pero al no comprender el sufrimiento, sufrimos más, porque algunas veces pensamos que el sufrimiento es inútil, que somos cristianos y no deberíamos estar pasando situaciones complicadas. Tenemos entonces la tercera parte de nuestro bosquejo. Recuerden las partes del bosquejo: título, texto, propósito, introducción, desarrollo y conclusión. Entonces ahora veamos cómo comenzamos esta exposición de la idea central del libro de Job. En la introducción existen estas par de ideas. Casi todos conocemos la historia de Job, sin embargo muy pocas personas la entienden. Job es de los libros más difíciles de toda la Biblia, como hemos leído o como hemos dicho anteriormente. Y bueno, comenzamos a decir que nos enfrentamos acá a una situación un poquito complicada con relación a la interpretación de la idea del libro de Job. Ahora, fíjese, ya entramos más en materia en la segunda idea de esta introducción. ¿Qué se discute en el libro de Job? ¿Cuál es la idea principal? ¿De qué se habla? Entonces usted podrá notar a lo largo de esta disertación que en realidad esos son los puntos que se tocan. La idea central del libro de Job la vamos a presentar inmediatamente. Bueno, ¿qué se discute en el libro de Job? Acordémonos que la temática de este video es predicar sobre la idea central de un libro de la Biblia. Acá estamos tratando de localizar la idea central del libro de Job. Hay una creencia que se discute en el libro de Job por sus personajes. Hay varios personajes ahí, por lo menos hay 6 personajes, desde una posición y de otra de esta creencia. La creencia que se discute es la ley de la retribución. Ahí en el libro de Job existe lo que se llama una discusión prácticamente filosófica y humanista de lo que sería la ley de la retribución, que era una idea que se formulaba o se creía en los tiempos bíblicos. La ley de la retribución, que consiste sencillamente en algo así básico: cada uno recibe el pago de lo que ha hecho. Esa es la ley de la retribución. ¿Y por qué decimos que son 2 caras de la misma moneda? Es decir, se discuten 2 partes de la misma creencia, porque recordemos lo que significa esto de la ley de la retribución: que cada uno recibe lo que merece de lo que ha hecho. Job decía, la parte positiva: yo no he hecho nada, yo no merezco tener este castigo. ¿Por qué?
porque ellos pensaban que si te estaba pasando algo, si estaba ocurriendo algo con la persona, era porque algo malo había hecho. Entonces Job dice, por un lado, yo soy inocente, no merezco estar en esta situación. Y por otro lado, los amigos de Job lo señalan y le dicen, tú eres un gran pecador, algo malo has hecho y por eso te está ocurriendo esto que se está ocurriendo. Bueno, entonces ahí tenemos dos caras de la misma moneda, de la misma idea. Y recuerden que todos los diálogos del libro de Job, de principio a fin, están organizados para defender o para contrarrestar esa idea de la ley de la retribución. Incluso esa creencia se mantiene en la actualidad. Ya hacemos como un tipo de aplicación en este bosquejo en cuanto a que esa creencia todavía palpita entre la sociedad moderna, porque le pasa algo a alguien, creemos que le pasó por algo, tuvo que haber hecho algo para que le aconteciera semejante cosa. Bueno, ahora vamos a la cuarta parte del bosquejo, que sería el desarrollo. Quiero hacer una aclaración. Hay personas que enseñan homilética que dicen que esta parte, a partir de los puntos principales, se llama bosquejo. Señores, el bosquejo es toda la estructura del discurso y toma en cuenta lo que estamos diciendo. Estamos diciendo de que el bosquejo está contenido o comprendido por la introducción, el texto, el propósito, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Todo el esquema que nosotros escribimos, eso es el bosquejo. Cuando las personas que enseñan sobre homilética dicen que esa parte, el desarrollo, es un bosquejo, están como delimitando mal la idea del concepto de bosquejo. Entonces hago esa aclaración porque vamos directamente a la parte del desarrollo del bosquejo. No es solamente esta parte, solamente esta sección, el bosquejo. El bosquejo es todo lo que estamos predicando. Entonces ahora vamos al desarrollo del bosquejo y tenemos, como usted se podrá fijar, 3 ideas principales, como lo hemos nosotros recomendado acá en nuestro canal. Entonces, la primera idea principal es la siguiente. Job nos demuestra que la retribución era equivocada. ¿Por qué razón? Fíjese bien lo que va a decir de inicio la escritura sobre Job. Job era un hombre bueno, dice. Recuerden que el versículo 1, capítulo 1, dice que había en la tierra de Uz un varón que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, en este primer versículo de Job, se nos dice de forma directa que la ley de la retribución es equivocada. Porque si cada uno recibe lo que merece, el autor comienza diciendo, este hombre era perfecto, entonces ¿por qué le acontece o le pasan estas cosas que le pasaron? ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que de principio la obra de Job nos está diciendo, nos está presentando una corrección sobre lo que es la ley de la retribución, que tenemos que notarlo. También hay que pensar en lo siguiente. Job, el libro de Job, es una obra literaria, una obra de arte, una obra literaria que tiene muchos detalles que nos van a ayudar a llegar a una conclusión. Pero esto el lector común no lo puede notar. Necesitamos comprender de literatura, necesitamos leer suficientemente la escritura para darnos cuenta la belleza con la que está estructurada una pieza como la de Job u otros libros como los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, los libros de historia que aparecen en la Biblia, etc. Entonces, cuando conocemos estos elementos literarios podemos reconocerlos en el libro de Dios. Entonces, este elemento con el que comienza el libro de Job, que él era perfecto, nos da a entender que de inicio el autor va a destruir la idea de la ley de la retribución. Porque Job es bueno y en el concepto de la ley de la retribución no le deberían estar pasando estas cosas. Al contrario, solo le debería ir bien porque es un hombre bueno. Así que de principio la ley de la retribución, como se entendía en ese entonces, se cae. Además, este hombre era un hombre rico, según lo dice el capítulo 1, versículo 5. Era un hombre sabio porque le daba consejo al pueblo, pero de repente sufre enormes calamidades. Él no sabe, se confunde. ¿Y por qué se confunde Job?
Job se confunde porque él cree también en la ley de la retribución. Voy a recibir lo que merezco. Y como él cree eso, entonces él no le encuentra sentido a lo que le está ocurriendo, sencillamente porque se contradice con lo que él ha venido pensando. Y es por eso que luego se suscitan varios acontecimientos y diálogos que van a demostrar que la confusión de Job es enorme. Si la creencia de la retribución es correcta, ¿por qué le pasó esto a Job? Ya lo hemos dicho. Ahora, agregamos aquí algo muy interesante. Job sabe que es inocente y se indigna tanto que hubiera querido no haber nacido. Cuando usted lee el capítulo 3 de Job, se encuentra con una lectura impresionante de la actitud de Job. Bueno, en la actualidad, si uno está pasando una dificultad, algo grave, y se queja, hay cristianos que le dicen: muchacho, no hables así, por favor, no blasfemes contra el Señor. A ellos les falta leer lo que dice Job capítulo 3, maldito el día en que nací. Y cuando nosotros vamos al capítulo 42, versículo 7 de Job, nos encontramos que el Señor dice: yo estoy enojado con Bildad, Zofar y Elifaz, porque no han hablado bien. Solo mi siervo Job ha hablado bien. Y entre las cosas que Job dijo fue: maldito el día en que yo nací. ¿Para qué le dijeron a mi madre varón es? Entonces, hay cosas que vamos descubriendo en las Escrituras, pero lamentablemente, y quiero hacer un énfasis, leemos la Biblia de forma religiosa y por eso no encontramos las grandes verdades que están ahí palpitando. Mire usted, por ejemplo, solamente basta leer el capítulo 3 de Job para darse cuenta que sentir dolor, sufrir, quejarse por algo que nos está pasando es humano, es natural. Si no, vayan a ver ustedes, por ejemplo, lo que dice el Salmo 60, de cómo el escritor reclama justicia, la participación de Dios, exige y le dice a Dios que él prácticamente le dice al Señor: eres culpable de lo que nos está pasando, tienes que sacarnos de esta situación. Así que cuando leemos la Biblia de forma superficial, lamentablemente perdemos el sentido de lo que nos quiere comunicar. Segunda idea principal: la mayoría no comprende el sentido del sufrimiento. La primera es: Job nos muestra que la retribución es equivocada. Sí, y entonces estamos argumentando esa idea principal acá con dos ideas secundarias. La primera, describimos a Job, y la segunda, decimos: esta ley de la retribución no tiene sentido en el caso de Job, lo que pone en tela de juicio pues que esta ley de la retribución sea correcta, entenderla como la hemos entendido hasta el momento. Bueno, luego tenemos un segundo punto principal: la mayoría no comprende el sentido del sufrimiento, porque el sufrimiento tiene su sentido, tiene su razón de ser. Sus amigos creen que él es pecador y tratan de convencerlo de eso. ¿Cómo se sentiría usted? Mire qué interesante esta pregunta. Si lo acusaran de algo que usted sabe que no hizo. Vea bien, Job está confundido, no sabe por qué le está pasando lo que le está pasando. Y cuando mira llegar a sus amigos, dice: ay, Dios mío, gracias, ahí vienen mis amigos, ellos me van a decir, me van a dar una luz de qué es lo que me está pasando y por qué. Ay, Señor, te doy gracias. Y entonces, cuando llegan los amigos de Job, en vez de llegar a consolarlo y ayudarlo a comprender lo que está pasando, porque entienda que Job está confundido, porque en su opinión, según la ley de la retribución, a él no le debería estar pasando lo que le estaba pasando. Entonces, cuando sus amigos llegan, él piensa que por fin alguien, un sabio como sus amigos, le va a decir por qué le está pasando lo que le está pasando. Y lo que hacen los amigos, en vez de confortarlo, es darle en la cabeza, decirle: tú eres un pecador y por eso te está ocurriendo esto que te está ocurriendo. Wow. Realmente no quisiera yo estar en el lugar de Job y tener amigos como los que él tenía. Bueno, segundo punto secundario de la idea número 2, la idea principal número 2. Uno de ellos, imagínense, ni siquiera quisiera leer esto, porque uno de ellos fue tan atrevido que, según el capítulo 8, versículo 4, les dijo algo horroroso que no quisiéramos que se lo dijeran a nadie. Tus hijos merecían morir porque eran pecadores. ¿A quién le gustaría que le dijeran que sus hijos murieron? Porque está bien que murieran porque eran malos,
Eso fue lo que le dijo, si no me equivoco, Elifaz o Bildad a Job en el capítulo 8, versículo 4. Entonces, ¿por qué es lo que pasó? Que estos hombres no comprendían el sentido del sufrimiento, lo que estaba pasando Job, y por esa razón llegaron a acusarlo, y uno de ellos le dijo semejante cosa a Job. Y 3, solemos interpretar el dolor como el resultado de algo malo, y algunas veces hasta pensamos que alguien sufre pagando algún daño que nos hizo a nosotros. Sí, mira, le está pasando eso por lo que me hizo, dice la gente. Y no es así, no siempre, esto no es una regla de que las personas van a sufrir porque hicieron algo malo. No, porque vemos a personas malas tener bienes. Incluso la Biblia dice algo parecido a esto. Ahora, es cierto que está la ley de la siembra y la cosecha. Recibimos lo que merecemos. Pero también tenemos que equilibrar estas ideas, porque lo que estamos diciendo ahorita aparece en la Biblia. La ley de la siembra y la cosecha aparece en la Biblia. Tenemos que ir conjugando todas estas ideas para llegar a un criterio personal que nos ayude a comprender el mensaje de las Sagradas Escrituras. Idea principal número 3. El sentido del sufrimiento en la soberanía de Dios. Antes de pasar a esto, quiero decir, usted puede ver que en la narrativa del libro de Job aparece solamente una vez el diablo. Solamente una vez. Vuelvo a decir de que el libro de Job es una pieza literaria, una obra de literatura, y aparecen detalles importantes para ayudarnos a comprender la idea, transmitir bien la idea de lo que nos quiere enseñar el autor. Entonces, el diablo aparece solamente una vez por una razón. Aparece para darnos una idea de por qué aconteció todo lo que aconteció en la vida de Job. El diablo le hizo un reto al Señor y el Señor lo aceptó. Y fue ahí cuando comenzó la prueba de Job. Job no sufrió por malo. Job sufrió por bueno, porque esa era la razón. Lo que pasa es que lo tenés acomodado, dice el diablo, y entonces por eso él no tiene nada en contra tuya, no tiene nada que decir en contra tuya. Entonces ahí es donde Dios acepta el reto y prueba a Job. Job sufre por bueno, no por malo. Entonces, una vez que se coloca este personaje, el diablo, para darnos a entender por qué comenzó todo en la historia de Job, ya desaparece, ya no es nombrado otra vez en el libro de Job, ya no reaparece porque ya la función de este personaje ya fue cumplida, así que no es necesario que vuelva a la escena. El sentido del sufrimiento en la soberanía de Dios. Aquí viene una interpretación aparte de la que tienen Job y sus amigos. Para Job y sus amigos se recibía lo que se merecía. En cambio, ahora viene la parte que aclara la situación. Recordemos que la discusión directa en el libro de Job es la ley de la retribución. Pero esa es una filosofía, una idea humanista que se está discutiendo en todo el libro. Sin embargo, ahora vamos a ver la segunda opinión, que en este caso es la opinión de Dios. La retribución es en cierto grado equivocada. Todos sufrimos, los buenos y los malos, ricos y pobres, todos vamos a sufrir. No hay nadie que escape del sufrimiento. Segunda idea. Llega un momento en la historia de Job en la que Dios interviene como el sexto dialogante. Porque mire, escuche bien, está Job, está el diablo, sus 3 amigos, y también está, a ver, no metamos al diablo, o sí, hay que meterlo porque es parte de un personaje. Habría que hacer esta correccioncita. Está Eliud, sí, y luego está Job. Entonces tenemos que son 7 personajes que concursan en esta historia. El sufrimiento está en la soberanía de Dios. Eso es lo que va a venir a decir el Señor ahora. Él lo permite porque en la administración de Dios el sufrimiento tiene una importancia. Dios está permitiendo eso que está ocurriendo en tu vida. Por lo tanto, la interpretación que aparece en los últimos capítulos de Job, capítulo 38 al 41, es la siguiente: de que el mal que ocurre a los seres humanos no en todos los casos ocurre porque seamos malos.
en muchos de los casos, y este libro de Job es una evidencia, ocurre porque Dios lo permite con un fin específico. Y eso es lo que no hemos entendido. Por eso es que en los últimos capítulos y en su participación, Dios va a hablar acerca del universo, cómo se hizo, cómo lo hizo Él, acerca de grandes monstruos como Behemoth y otro monstruo que aparece ahí, un monstruo marino que aparece ahí. Entonces, Job, en los últimos capítulos, demuestra una segunda opinión, la opinión de Dios, y es que si Él hace sufrir a alguien o permite que alguien sufre, es porque está en su voluntad con un propósito específico, y no deja sufrir al bueno porque sea bueno o porque sea Dios caprichoso y quiere vernos sufrir. Lo hace con un fin específico. Ahora, Dios permite el sufrimiento porque este traerá un bienestar posterior, y eso es lo que no hemos entendido en general. Para duplicar el bienestar que Job tenía, fue necesario que pasara por la gran tribulación que experimentó. Pero para que el sufrimiento tenga sentido en nuestra vida, hemos de actuar con resiliencia, que es la capacidad de aprender del dolor, de salir fortalecido. Muchas veces la vida nos dará dolor de manera inesperada, pero depende de nosotros convertir el dolor en sufrimiento. Esa idea es una idea muy profunda. Fíjese bien. La vida nos dará dolor, pero nosotros ese dolor lo tenemos que abordar bajo el sentido de la resiliencia, es decir, tratar de aprender qué beneficio puedo sacar de esta situación. Y luego, el dolor no hay que convertirlo en sufrimiento, porque cuando el dolor usted lo anda cargando, anda reciclando esos pensamientos, anda ahí el bucle del sufrimiento. ¿Y por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Y por qué te ensañas en mí? Entonces, cuando uno tiene esa conducta, lo que pasa sencillamente es que comienza a sufrir en vez de aprender. El propósito del dolor en la administración de Dios no es sufrir, sino aprender del dolor. Con una buena actitud aprendemos a conocer mejor a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Miren el capítulo 42, versículos 5 y 6. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Algo muy sencillo. Después que Job sufrió, tuvo una comprensión diferente de Dios. Entonces el dolor nos ayuda a acercarnos más a Dios, a comprender más a Dios. Porque dice Job: de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir? Él sabía mucho de Dios, pero lo que sabía de Dios no era exactamente correcto, porque dice: pero ahora mis ojos te ven. Como quien dice, la comprensión de Dios que ahora tenía Job por medio del dolor era completamente distinta, y ahora sí conocía al Señor. El dolor lo hizo conocer más a Dios. Y en conclusión tenemos lo siguiente: el sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento es permitido por Dios para darnos una nueva forma de vida. En medio del sufrimiento, idea 3 de la conclusión, es necesario mantener la esperanza que todo será mejor. Nosotros quisiéramos que el sufrimiento se acabara rápido. Cuando sufrimos llegamos a pensar que el sufrimiento es eterno, que nunca se acabará, pero aunque suene difícil de practicar, nunca debemos perder la esperanza. Por lo tanto, cerramos aquí con un versículo o unos versículos del capítulo 19, versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y la idea para culminar es la explicación de Dios, la que finalmente le da tranquilidad a Job. Él esperaba que sus amigos le ayudaran a comprender lo que estaba pasando en ese momento, pero ellos en realidad llegaron a culparlo del pecado. Entonces, queda claro entonces en la interpretación de este libro de Job, que Job estaba en una posición, pero cuando Dios interviene y le dice de que si el dolor está ocurriendo en su vida, no es porque él sea malo,
ni porque Dios sea caprichoso para hacerlo sufrir, sino que hay la intención de que con el sufrimiento Job se acerque más a Dios. Ahora mis ojos, yo había escuchado de ti. Él pensaba que sabía mucho de Dios, pero su conocimiento, después del sufrimiento que pasó, el Job lo vio como nada. Ahora sí conocía a Dios, porque Dios permite el sufrimiento para nuestro beneficio. Hemos sacado una idea central del libro de Job y hemos tratado de explicar esa idea. Bueno, usted necesita saber cuáles son las ideas centrales de los libros de la Biblia y tratar de ir siguiendo todas las pistas en ese libro para poder hacer predicaciones exitosas con relación a esa idea central. Le dejo el bosquejo que hemos examinado acá en la descripción en un link para que usted lo pueda utilizar si así lo prefiere, y a la vez lo invito a comentar, a compartir, a dar like en este contenido. Y le recuerdo una cosa muy importante: usted es un gran predicador, pero necesita seguirse desarrollando, necesita seguirse creciendo, nunca parar de crecer, de mejorar, para la gloria de Dios y el beneficio de todos aquellos que escuchan sus mensajes. Hasta el próximo video y muchas gracias.